un video que lo hice sobre la depresión también sonríe. em, Me falta hacer como el análisis reflexivo, que ya lo empecé a Perfecto. trabajar, que Bueno. sí lo olvidé y quiero hacerlo súper bien hecho para mejorar esa nota. No hay ningún problema. Acuérdate que Sí. nosotros habíamos dejado la última semanita precisamente para que ustedes tengan tiempo de revisar los trabajos de los compañeros y precisamente para que puedan hacer como los ajustes que quieran hacer a los diferentes trabajos, ¿sí? Ujú, sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que nos trae aquí hoy y vamos a poner a grabar. Ujú, Allá ya estamos grabando y ¿vamos a qué? A tratar como también, como solamente pues vas a estar tú en esta exposición, entonces también yo preparé parte del encuentro sincrónico como para que sigamos profundizando. ¿Cómo quieres perfecto. que lo hagamos? Empiezo yo con mi parte y lo dejamos ahí, luego hablamos de tu trabajo, ¿te parece? Está Para que bien, sí, también veas un poquito. Bueno, entonces me parece vamos bien. a compartir. Bueno, ¿te acuerdas que veníamos hablando como de los diferentes, de las diferentes, de los de diferentes elementos de una receta, ¿cierto? Sí, sí, que De una... un, exacto, de un discurso multimodal. Entonces, Ujú, recordemos que la palabra multimodalidad tiene que ver más con multisentidos, con ujú, mucha gente la confunde, incluso profesores de comunicación hablan mucho de multimedialidad y de multimodalidad como si fuera lo mismo. ujú, Y resulta que sí y no. O sea, es un término más consultado desde la semiótica, ¿cierto? ujú. Y obviamente va enlazada con la multimedialidad, ¿cierto? Sí, Cada uno de los recursos que nosotros empleemos pues obviamente le aporta algo a ese discurso y eso lo hemos sabido siempre. Por ejemplo, cuando nos vamos para una fiesta vestidos de X manera o peinados de X manera y nos vamos para un paseo de otra forma, es porque de alguna manera estamos transmitiendo y estamos comunicando cosas distintas en momentos distintos, ¿cierto? ujú, No es lo mismo la primera vez que nos arreglamos para salir con el muchacho o con la muchacha que nos gusta a como nos arreglamos con alguien pues, que es un amigo común y corriente y que pues ya uno le tiene toda la confianza y pues no le interesa como arreglarse más de lo que uno ya se ha arreglado, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, recordemos que cada una de las cosas, queramos o no, comunica. Y si un ujú. comunicador no es consciente de eso, pues va a dejar, digamos que va a preparar el 50% de los discursos muy bien, pero le va a quedar faltando el otro 50%. Ujú, Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto lo del lenguaje escrito y hemos visto pues la importancia de factores y yo por eso insisto tanto en la ortografía. La sí, ortografía habla de uno y no solamente le da a entender mejor las palabras, sino que habla de uno, habla de ujú, su cultura, habla de Entonces, digamos que la reputación de nosotros como comunicadores se está jugando a través del lenguaje escrito con ujú, ortografía, con gramática, con la lógica y con la presentación de ese texto. No es ujú, igual cuando a uno le llega un documento, por ejemplo, que una parte está escrita en, en, a un espacio y el párrafo siguiente a espacio y medio y el párrafo siguiente lo separó con dos espacios y el que sigue con un solo espacio. ¿Por qué? Porque todo eso va generando un lenguaje de ti como autor, ¿cierto? ¿Qué ujú. tanto tú te pillas y qué tanto le pones atención a ese lenguaje que es la presentación gráfica de ese texto, ¿cierto? Entonces, así como hay un lenguaje de prosodia en el lenguaje oral, también hay un lenguaje digamos que, de prosodia en el lenguaje escrito que viene a ser esa forma como nosotros presentamos ese texto, ¿cierto? El uso Ujú. que hagamos de las negritas, el uso que hagamos del interlineado, del estilo de las letras, el estilo de la... Profe, Sí, hablando, perdón, es que me parece importante como hablar de esto y muy bueno cuando Sebastián vea pues también el encuentro sincrónico.
de la importancia de la ortografía. Hacía mucho yo había leído esto, no recordaba en dónde, pero me acordé que lo vi en un perfil de amantes de la ortografía. Yo soy muy amante de la ortografía y creo que lo has notado. Y dice, nadie va a morir de mala ortografía o de mala educación. Sin embargo, la ortografía es un reflejo de la educación. Yo, por ejemplo, digo mucho, esto muestra también quiénes son los estudiantes de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Qué pena que uno como comunicador haga un artículo con una mala redacción, que no sea coherente, que no tenga cohesión, que no tenga buenos conectores, y digan, ah, eso es lo que están formando en la Católica. Entonces, ahí también va Exactamente. como el respeto a nuestra educación. Y dice la falta de educación está detrás de muchos de nuestros problemas. Escribir bien significa, además de darse a entender correctamente, respetar a la persona que nos está leyendo y honrar el tiempo que concede a nuestro mensaje. Claro, si yo escribo bien, no necesito que la otra persona lea 5 o 10 veces el mensaje para saber qué es lo que estoy tratando de decirle. Si un mensaje bien escrito va directo al grano, es claro y da un mensaje real. Entonces, sí es De hecho, importante. yo no recuerdo quién es el autor que dice que la forma como escribimos es el reflejo de nuestra estructura mental. Ajá, Y es verdad. O sea, todo eso se refleja no solamente en la forma como escribimos, sino como te dijera, te voy a mostrar un ejemplo. Nosotros hacemos, a ver si esto me deja salir, los famosos OVAs de ustedes, ¿cierto? ajá, Entonces a uno a veces me llegan unos OVAs para revisar. Me llegan OVAs que no son escritos, pues son escritos por otras personas y uno los ve y uno inmediatamente uno dice, venga, un minutico, mm, somos lo que reflejamos. A ver, ¿dónde puedo ver como un texto que a mí me van dando una cosa muy horrorosa? A ver, a ver si recuerdo algo. No, no tengo aquí como un ejemplo. Pero cuando tú te encuentras un texto que combina tipos de letra, que combina interlineados, que combina, vos decís, ay, venga, un minutico, entonces tiene que uno empezar por resolver esos problemas para poder entender, ¿cierto? Entonces, Ujú, digamos que ahí es cuando uno se da cuenta de eso. Entonces, bueno, volvemos y decimos, nosotros estábamos viendo que así como el lenguaje oral tiene su prosodia, pues el escrito tiene sus normas de ortografía, de gramática, de lógica del discurso, que hemos estado viendo también en este curso. Y la ujú. clase pasada hablamos un poquito del lenguaje kinésico. Físico. Bueno, hoy quiero que hablemos un poquito más de las imágenes, recordando también que hay otras cosas muy importantes, por ejemplo, los espacios físicos. Mira, yo Ujú, trabajaba en Video Base, que es una productora de medios, y nosotros teníamos un arquitecto que trabajaba con nosotros, que era el encargado del diseño de los espacios cuando hacíamos un acto comunicativo, un evento comunicativo, el lanzamiento de algo porque ese elemento arquitectónico en, tiene que ir en conversación con la intencionalidad del evento, ¿cierto? Y con la ujú, intencionalidad de las cosas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en un acto de grado se lleva la toga, el birrete? ¿Por qué la gente se viste de manera especial? ¿Por qué se pone un escenario donde están las principales directivas de la universidad? O sea, eso tiene un simbolismo. Y ujú. acordémonos que todos esos simbolismos pues influyen en la forma como nosotros percibimos el mensaje o como lo interpretamos. Entonces, cosas tan sencillas como el no poner unas flores en un acto de grado, pues entonces la gente dirá, ay, no, estos no se tomaron ni el trabajo pues de medio decorar. Entonces, todo Ajá. ese tipo de cosas influye. Hoy vamos a hablar un poquito de las imágenes. Y para eso, yo siempre digo que las imágenes son como la sal y la pimienta que más le dan sabor a las cosas. Ujú, Eh, la mayoría de las personas, pues sabemos que hay personas hipoacústicas que no pueden escuchar, sabemos que hay personas que tienen
personas con discapacidad visual, pero el 99% de la humanidad ve, ¿cierto? Ujú, Y el órgano de la visión es muy, muy importante porque hace una conexión directa con nuestro cerebro, ¿cierto? ujú. El ser humano lo ha sabido siempre, 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 siempre. Hay evidencias arqueológicas muy antiguas que evidencian la importancia de lo gráfico para las sociedades antiguas. Un ejemplo es los primeros letreros publicitarios que se encontraron, por ejemplo, en Pompeya. En Pompeya ya se utilizaban lenguaje, se utilizaban mensajes publicitarios y las famosas espérate, mensajes publicitarios Pompeya. Vamos a ver si logramos tener propaganda electoral en Pompeya. Cómo ellos, por ejemplo, desde la antigüedad ya sabían la importancia que tenía todos esos elementos para comunicar, ¿cierto? Como el mensaje, la parte gráfica. Y mira que esa parte gráfica, aunque está escrita, tiene un lenguaje textual, tiene un tipo de letra, tiene un tipo de letra y tiene un color. Y entonces hace parte de esos elementos que se le agregan al texto y que una, mm, le van dando una significación distinta a ese texto simplemente, ¿cierto? Entonces, Lo que llamamos significante y significado, y que ese también depende mucho del contexto, la educación, las personas a las que se dirige. exactamente. Mira, por Ujú, ejemplo, este que te estoy mostrando, que es un graffiti de los que han encontrado en Pompeya, y ujú, cómo el grafiti se acompañaba de texto. Mira, ujú. Con imágenes cuneiformes, con figuras cuneiformes. exactamente, y son imágenes también que no son ideográficas, sino son iconos, son Ujú, representaciones del objeto, ¿cierto? Entonces, ujú, digamos que eso es lo importante. Desde la antigüedad ya sabíamos la importancia de eso, pero digamos que a partir de los últimos años hemos logrado comprender mucho mejor. A mí me gusta mucho este señor, se llama Joan Ferrés, él es un gran estudioso de la comunicación y se comunicamos hoy en medio de una cultura del espectáculo, la de la fascinación de lo sensorial, porque nunca antes se le había dado tanta importancia a lo sensorial, a la saturación de los estímulos y a la potenciación de lo narrativo y lo dinámico dinámico. y lo dinámico. Y en ese sentido, las imágenes son muy importantes por dos cosas. Mira, para tú leer un texto necesitas haber pasado por un proceso de lectoescritura, de aprendizaje de la lectoescritura. Y tú sabes que en escritura, por ejemplo, para saber leer o escribir, tú vas por grado, ¿cierto? Vas desde una lectura y una escritura inferencial, donde el carro es el carro, la casa es la casa, hasta una lectura crítica y una lectura donde empiezas a relacionar cosas. Eso no es fácil lograrlo. Eso Ujú, necesita un entrenamiento cognitivo, eso necesita formación, por eso es tan importante la educación. ¿Qué pasa con las imágenes? Las imágenes no necesitan tanta formación. Las imágenes tú empiezas a aprender a interpretarlas desde muy pequeñito en la cultura en la que estás. Entonces es mucho más rápida la forma como las interpretas. Y eso es lo que los neuropsicólogos hablan del pensamiento primario y del pensamiento sí, secundario. El primario como ese más elemental, que no necesita tanto entrenamiento, y el pensamiento secundario, que es mucho más racional y que sí necesitas entrenarlo, ¿cierto? ujú, Los dos se tienen que entrenar, pero digamos que el pensamiento secundario es un pensamiento como es más reflexivo, como es más racional, más lectoescritural, pues necesita mucha más formación. ¿Qué potencia tiene y por qué digo yo que es la sal y la pimienta de los mensajes? Porque como son tan fáciles de comprender, porque desde chiquita empiezas a entender su simbolismo y empiezas en una cultura donde te visten de determinadas colores, entonces tú dices, ay, sí, esos colores se asocian con lo femenino, tales ujú, colores con lo masculino, lo rojo con X significado.
desde chiquitica vas a ceremonias, empiezas a ver que en las ceremonias X o Y se utiliza el blanco en señal de ciertas cosas. Entonces, eso es mucho más fácil de comprender. Por eso es que lo icónico apela al pensamiento primario. Y el pensamiento primario es el primero, y por eso se llama primario, que se activa en el cerebro. Es mucho más enganchador que el pensamiento secundario. Entonces, eh, resulta que por eso es tan importante lo gráfico como Ujú, elemento narrativo. Y en lo gráfico encontramos varias cosas. Encontramos, por una parte, las imágenes reales que pueden ser fotografías, que pueden ser videos, ¿cierto? Encontramos imágenes creadas por el hombre y ahí encontramos varias cosas. Encontramos los dibujos, encontramos los iconos. Los iconos, por ejemplo, son los, los los ajá, pictogramas y los ideogramas. Los pictogramas son los que pintamos lo que vemos. Ese jarrón ahí en ese mensaje de Pompeya significa jarrones, ¿cierto? ujú. Cuando nosotros vemos un emoticón en una red social y lo vemos reír, pues es porque eso significa que me estoy riendo. Si yo veo un emoticón llorando, es porque estoy llorando, ¿cierto? Pero los ideogramas son dibujos que el ser humano ha inventado y que necesitamos mucha más capacitación para poderlos entender, porque no son Eh, tan directos. Profe, por ejemplo, eso es son representaciones iconográficas. Es que acá estaba buscando, que yo había visto eso nosotros lo vimos en comunicación Gra- digital gráfica. gráfica, y habla de las representaciones iconográficas y este autor, Agustín, olvidó el nombre completo, pero es Agustín, decía que esas representaciones iconográficas son como una parte muy importante, como de la cultura visual, que es imposible ignorar. Porque claro, nosotros de hecho somos muy visuales y me causó mucha curiosidad saber qué porcentaje de la población puede ver y es el 89% de la población mundial que puede ver. Entonces, Imagínate, exacto, es un número muy amplio. Igual tener en cuenta que el braille, yo creería que se puede considerar como forma de imagen, que sería tangible. es táctil, es un lenguaje Ajá, táctil, sería es un táctil. lenguaje Entonces, táctil. igual también es una forma de imagen para las personas con discapacidad visual. Y lo táctil también hace parte de lo semiótico, también hace parte de lo Ajá, multimodal. Porque mira, por ejemplo, en museos que tú entras, hay unos museos muy chéveres donde vos interactúas con los olores, con las ujú, texturas, todo eso con transmite todos los cosas. sentidos. Mira, lo iconográfico tiene dos cosas, los pictogramas y los Los ideogramas. idiomas. El pictograma representa lo que es. Aquí Ujú. prohibido un perro, pues prohibido animales, Las ¿cierto? mascotas, ajá. Sí, pero mira que el ideograma sí necesitas más formación. Un niño Ujú, ve el conocimiento. ideograma y no va a entender qué es un ideograma si no le han explicado ese significado de ese ideograma. Yo siempre pongo como ejemplo el del reciclaje. Del Ujú. reciclaje siempre, pues ya nos hemos ido acostumbrando a ellos, pero no todo el mundo lo reconoce. Entonces, el Que de hecho ideograma, tiene un número en el centro y no todo el mundo sabe exactamente, qué significa cada número. exactamente. Entonces, el Ujú, ideograma necesita más pensamiento secundario, ¿cierto? ujú. Entonces decíamos, ¿qué representa lo visual? Imágenes fijas, imágenes en movimiento, imágenes reales, imágenes creadas por el hombre, sean pictogramas, ideogramas. Por ejemplo, los logosímbolos, porque el logotipo es la mezcla entre el dibujo y el El textico. texto. Los logosímbolos son también una forma de nosotros comunicar. Y aquí traje, por ejemplo, esta imagen que la encontré en internet, como por ejemplo
está muy ligado ese logo símbolo cuando alguien Atención. se sienta a diseñar un logo símbolo, está pensando en dos cosas, está pensando en la idea que quiere transmitir. Por ejemplo, Nike, ese chulito es el símbolo de un, ¿sabes de dónde sale ese chulito, verdad? De Del Nike. dios, sí. No, pero puede ser de Thor. Thor, que es el dios del trueno. Lo, O puede ser de. sale de un, ¡Ay! Odín. Sale del dios, espérate, te digo de cuál de todos. Nike, Dios, logo de Thor, Nike. Odín, Zeus. De Zeus, creo. Bueno, espérame, ya te Es que digo todos de ellos dónde. tenían algo en la mano. Ah, no, Thor es el martillo. Odín o Zeus, uno de los dos. Creo que Bueno, era Zeus. eh, ay, ay, ay. A ver, yo busco por Está acá. inspirado en la diosa de la victoria Nike, con Ah, objeto de diosa. capturar, sí, con el objetivo de capturar la esencia del movimiento. Ah, Y la por eso. diosa Nike se representa con dos alas. Entonces, este simbolito Ah, es como la representación de una de las alas, ¿no? claro. Entonces, de alguna manera, siempre transmiten una ideología, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, uno de los aspectos que uno tiene en cuenta es el tipo de letra, que el tipo de letra transmite una imagen, transmite una idea, la imagen y el color. Y el color. Entonces, por ejemplo, siempre está asociado a lo que hoy sabemos desde la psicología, cómo la psicología hace parte de una construcción cultural, ¿cierto? El color hace Ujú. parte de una construcción cultural. Entonces, como en nuestras sociedades occidentales, por ejemplo, el rojo es dinamismo, calidez, agresividad, pasión, energía y peligro, como Coca-Cola, por ejemplo, lo toma o Nintendo lo toman, el azul, la profesionalidad, la serenidad, la integridad, todo, cómo cada uno de los logos símbolos asume un color para representar precisamente una idea y transmitir eso a través de la idea, ¿cierto? Entonces, Ujú. es muy importante con entender que cuando nosotros hablamos de imágenes, estamos hablando tanto de forma como de los colores y como la distribución en pantalla. Eso es lo que nosotros llamamos interfaz, la interfaz de usuario. Hay un, hay un estudio muy interesante. De hecho, yo estoy proponiendo que hagamos un posgrado en eso, que es en usabilidad. Y es cómo nosotros logramos comunicarnos con nuestro público a través de la distribución de elementos en pantalla que sean fáciles de usar. Y eso no es fácil de entender. Por ejemplo, si tú ves aquí en este sitio web que ya no existe. Monstruos Acechantes fue un proyecto bellísimo, gracias a Dios le toqué estas imágenes Ujú. transmediales, ese es el peligro de la comunicación digital que desaparece. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis botones. Eso es porque nuestro cerebro, nuestro pensamiento primario, solamente está capacitado para procesar 7 datos a la vez. Por eso es que el ser humano Mm, se ha inventado lo de el mundo se creó en cuántos días. En 7 días. Bueno, ¿cuántas maravillas del mundo existen? 7. Ah, em, ¿cuántos días de la 7. semana existen? 7. Y 7 son 7. los pecados capitales. 7 son los pecados capitales. Bueno, es porque Impresión. ese, es porque el número 7 tiene una importancia cognitiva muy grande. Cuando tú vas a un restaurante y pides, por ejemplo, señor, ¿me puede decir qué jugos tiene? Sí, niña, tengo mora, maracuyá, guanábana, papaya, chontaduro, chirimoya, melón, guayaba, uva, pera y te hacen una lista de no sé qué, tu cerebro empieza a colapsar y tú dices, no, señor, tráigame una Coca-Cola. Y por lo Ajá. general, tú te quedas o con lo último que te dijeron o con lo primero que te Lo dijeron. primero. De hecho, Y eso Café es, Marketing, eso se usa en ventas.
Por ejemplo, Claro, yo en la óptica, yo nunca doy más de 3, 4 opciones. opciones. Y si yo quiero, por ejemplo, que el cliente compre la opción más costosa, siempre la doy de segunda o de tercera. Como la intermedia, si son 4 opciones, siempre la doy de segunda o tercera y siempre, nunca me ha fallado. Siempre compran esos. Lo mismo las monturas. Yo no les saco más de 5 monturas para que no se confundan y puedan elegir. Claro. Por eso es que los niños hoy en día tienen Ah, problemas tan graves, porque les dan muchos mucha juguetes. El información. cerebro no es capaz de procesar tanta información. Entonces ellos Ujú, empiezan a tener lo que se llama, y eso es un texto que te voy a compartir, que se llama la teoría de la sobrecarga cognitiva en medios de comunicación. O sea, el ujú, cerebro explota. El cerebro no ujú, es capaz de procesar. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay juega es una opción. Monstruo quiz es la segunda. Hasta el monstruo tercero, crea tu monstruo el cuarto, ¿cierto? ajá, Entonces, por eso es tan importante que entendamos esas funcionalidades del cerebro con el pensamiento primario. Uno, entonces, es el color. Dos, es la distribución en pantalla cuando presentamos algo en pantalla. Tres, es la forma. La forma nos atrae también y hace que nuestro cerebro también procese más fácil las cosas. ¿Por qué Plaza Sésamo ha tenido Plaza Sésamo, tú sabes que es el programa más antiguo de televisión del mundo. sí. Se creó en 1969, el año en el que yo nací, y es el programa más visto en más de 170 países del mundo. Y el éxito de ellos es que han logrado tener una iconografía muy básica. Los muñequitos son una boquita, una bolita, dos Los ojitos, sí, ojitos. y sin mucho un pelito. Entonces, Ajá. todas las formas, obviamente van haciendo que nosotros logremos una mayor aprehensión de la información, ¿cierto? Que recibimos. Mira, por ejemplo, en el tema de Pablo Escobar, siempre que tú ves algo de Pablo Escobar, está mediado por el color negro, está Ujú. mediado por unos colores que simbolizan precisamente, digamos que lo que él representa en nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, si tú ves los productos de mercadeo que se sacan de él, se sacan en blanco y negro, se sacan en amarillo, que es un color que significa peligro en nuestra Ujú. cultura occidental, y en color rojo, que significa muerte, que Muerte. significa exactamente. Entonces, eso no es gratuito. Míralo, por ejemplo, aquí en Netflix. En Netflix, Ujú. inmediatamente relacionas, no es gratis que ellos hayan puesto este símbolo en rojo y no en color verde, por ejemplo, como perfectamente lo hubieran podido poner, ¿cierto? Ujú. Bueno, ¿qué pasa con con eso? Eso todo va agregando nuevos significados. Entonces, por ejemplo, la distribución en pantalla, mira que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 botones donde tú puedes escoger acerca de autores, fusilados, galería, línea de tiempo, mapa. Operación Masacre y Prensa, 8. Se pasan un poquito, pero no es mucho, ¿cierto? Se puede Ujú. manejar. Y lo otro es la distribución, que si yo tengo más de 7, yo debo utilizar lo que se llaman los menús secundarios, porque los menús secundarios lo que hacen es que, por ejemplo, aquí, en 2 minutos, contexto histórico, el basural, los fusilados, eso ya es otro menú, ¿cierto? Entonces te empiezan a facilitar la comprensión de lo que estás haciendo. Ahí es Mm, donde está la multimedialidad a través de hipertextos o hipervínculos. exactamente, exactamente. Entonces aquí encuentras, por ejemplo, el tema de cómo yo, por ejemplo, en Discovery Escuela encuentro muy poquitas opciones. Cuando entro, paso a un pensamiento secundario que me exige más lectoescritura y que ahí sí me permite profundizar. Y de esa manera hago que el cerebro, pues no se llene de información, sino que vaya progresivamente encontrando la información, ¿sí? Aquí quiero aprovechar para decir algo del tipo de letra. Está comprobado que en pantalla nosotros leemos mejor con letras sans serif, sin palitos, sin esas colitas
que a veces usamos, Sin arabescos. sin arabescos, en Ujú. pantalla. En papel leemos mejor con serif, porque eso nos ayuda a dirigir el ojo. Y las mayúsculas son muy difíciles de leer cuando tenemos textos muy largos, lo mismo que las cursivas. Entonces, distraemos la mente. Entonces, por eso es que mira, aquí, por ejemplo, guía máxima, grande felinos, características, duración, están utilizando la mayúscula sostenida muy poquito tiempo porque son frases muy cortas, y ya el resto lo ponen en un texto común y corriente. Bueno. Con esto quiero terminar. Este tema lo vamos a tratar en el último encuentro, pero sí te quiero dar como el espacio para tu exposición. Y es que la mayoría de los sitios web saben cómo funciona nuestro cerebro y arrancan precisamente por esto visual. Este es un ejemplo muy chévere que te invito a verlo, se llama La Sin Sombrero, es un documental interactivo y empiezan con algo muy de movimiento para luego pasar. Mira, por ejemplo, muy poco texto, algo con movimiento que nos llama la atención, como así que el sin sombrero, centrar sin sombrero, ¿qué es esto? Acá hay una breve explicación de cómo moverte y aquí ya arrancas a encontrar unos elementos audiovisuales y arrancan con esta mujer, por ejemplo, que ya su estética es muy llamativa, ¿cierto? Y explican. ¿Qué es esto de la sin sombrero? Era la generación española que decidió quitarse el sombrero en señal de que eran casadas y que tenían libertad para independencia de sus hombres, porque las mujeres casadas tenían que usar el sombrero y taparse la cara en señal de que yo estoy casada, ojo, no me miren porque yo ya tengo dueño. Y ellas se rebelaron en el año 27, se rebelaron y generaron una generación de escritoras, de poetas, de docentes, empezaron a estudiar en la universidad, no la certificaban como profesionales, pero ellas decían, me importa un bledo que no me gradúen, pero yo quiero ser médicas. Y esta es la generación que generó todo ese movimiento. Esta señora todavía vivía y le cuenta cómo las apedreaban por quitarse el sombrero. Y bueno, y mira cómo llegan entonces a un tema mucho más visual, donde aquí generan el tema de interacción e interactividad, ¿cierto? Eh, participa y cómo aquí ya empiezas a encontrar una por una y vas a verla una por una y a entenderla una por una. Entonces mira cómo vas pasando de lo meramente visual a lo más eh, digamos que múltiples, ¿cierto? De diferentes cosas. Termino con esto. Ah, bueno, no, ya. Ellos tienen algo muy interesante que es el wiki proyecto. Vamos a ver, la semana pasada no estaba funcionando. Vamos a ver si hoy sí funciona. Mm, Por lo menos hoy no me está saliendo el mensaje que está malo. La semana pasada sí me salía. Bueno, Profe, cierto, perdón, esto lo vas a poner este enlace con la presentación, sí, pues con esta grabación del encuentro. Ay, sí. sí, porque está muy genial. Es súper chévere cómo empiezan. Entonces, mírale los colores, el tipo de letra, ¿por qué ponen un tipo de letra con serif si estamos leyendo en pantalla? Porque son textos muy cortos y porque de alguna manera el icono es el tipo de letra que se usaba en la época. Entonces, todo eso tiene una simbología que deja bastante, enriquece bastante, pues, como el mensaje. Vamos a seguir, no, y esto hay mucho por conversar. La semana entrante conversamos sobre esa iconografía y sobre cómo entonces, digamos que todos estos elementos visuales ayudan a enriquecer el mensaje desde la multimodalidad. Perfecto. Bueno, quiero parar aquí para que puedas exponer, para que podamos conversar a partir de tu trabajo. Así que te doy en este momento la palabra a ti para que puedas entonces compartirnos tu trabajo. Gracias. Vamos, ay, espérame que no le puse el sonido por aquí.
Incluir sonido. Ahí sí. ¿Me confirmas, porfa, si estás viendo pantalla? Sí, la estoy viendo, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, es que como yo trabajo a tres pantallas en mi casa, entonces están divididas acá en toda la habitación. Bueno, sí. Entonces, este fue el que se hizo inicialmente para redes sociales y de conocimiento y Sí. también, bueno, y que lo quise utilizar, que mira, entonces estamos hablando acá de cómo Carlos Díaz, llamado el Borrego, utiliza sus redes sociales para mandar un mensaje, para enviar un mensaje. Yo no quise cambiar de persona porque considero que es un influencer diferente. Es una persona del campo que enseña sobre el campo y que pues digamos su forma de dirigirse a la comunidad, o de dirigirse a las personas, a su público, es una forma muy agradable, es diferente como los influencers que normalmente vemos. Entonces, em, más que un influencer, eh, tiene una construcción de un discurso. Entonces, así lo quise nombrar, más que un influencer, la construcción de un discurso. Hablando de esta parte de discursos, cómo él nos muestra desde su cotidianidad y desde múltiples enfoques, cómo es ese impacto que él puede generar desde su discurso en cuanto al contenido rural, en cuanto a lo que es el campo, que ese es su enfoque, el campo. Entonces, vamos a mirar por acá. Entonces, el borrego construyó un discurso desde la narración emocional, desde la narración personal, usando esos recursos multimedia y estrategias muy persuasivas que le permitían conectar como con su audiencia. Y es una audiencia que puede ser audiencia infantil, joven y adulta. Entonces es una audiencia muy amplia y resignifica la vida en el campo. Ese discurso de él está basado mucho en el storytelling porque él lo que hace es mostrar su cotidianidad y mandar a la gente al acción, a la acción pues de hacer lo que él hace, de valorar el campo, de aprender más de la vida eh, en el campo. Yo Mm, tengo una duda, que es sí, una pregunta que te hice en el anterior trabajo, y es sí. cómo logra la interacción comunitaria, cómo logra realmente, yo te preguntaba, ¿él es pasivo o él fomenta la interacción con la gente? Bueno, la interacción que yo pude identificar es más que todo en Facebook. La gente le comenta en Facebook y él les responde, sobre todo en Responde. Facebook. TikTok, no, en TikTok los videos son cortos, son cositas muy puntuales. La gente sí comenta, da like, uno que otro, pero no hay tanta interacción, sobre todo Facebook y el Instagram incluso está es con el nombre de él, no dice el borrego, sino que dice Carlos Alberto Díaz. Y las fotos, él más, pone más que todo como fotos de los eventos, como de lo que ha hecho, las colaboraciones con otros influencers, y ahí la gente comenta, pero tampoco es tanta la interacción, es más que todo en Facebook. Otra cosa que sí noté, y en cuanto a la interacción con la comunidad, es que él fue nominado en años anteriores a varios premios, sobre todo pues el más reciente es el de TikTok, el de influenciadores de TikTok, y tuvo una acogida muy grande por parte de la gente que fue, no solamente como espectador, sino otros influencers que estaban nominados. Entonces fue como, él lo decía, fue muy gratificante porque el ver a las personas que él admiraba Admirándolo. como, exacto, como viéndolo como iguales, a su nivel. Entonces era muy bonito pues ver eso, ese cambio porque él empezó muy chiquitico, se creció de un momento para otro y pues el cambio fue bastante significativo. Aquí tengo un hipervínculo que él le está enseñando a la sobrina a, a estar en el campo, a trabajar en el campo. Entonces este hipervínculo lleva a ese video donde él le enseña a la sobrina a cuidar del campo. ¿Qué hace Ah, falta bueno, para que no, los jóvenes se conecten más? perdón.
Mentiras, mentiras, ese video está en otro enlace. En este enlace, esto es de Playground, que es otra página diferente que Playground entrevista y habla sobre personas pues reconocidas y cuál es su impacto sobre la sociedad. Entonces acá él habla sobre las enseñanzas que él muestra de cuidar el campo y habla de su experiencia como tal, como influenciador, de cómo él empezó simplemente con experimentos pequeños y terminó viendo que lo que él estaba haciendo influía en la comunidad. Entonces, esta entrevista sobre eso, me parece muy bonita entrevista, es una cosa cortica de 2 minutos, pero no Ujú, la voy a bajar para que podamos avanzar. O si tranquilo. la dejo, no, No, sigue para que vea, tranquilo. para que vea más adelante interactúe usted misma con la presentación. Ok, perfecto. Bueno, acá entonces empezamos con la teoría de la argumentación y la estructura del discurso. Entonces, él identifica la tesis central que sería, pues en sus publicaciones sería el campo, sobre el campo, lo valioso que es, lo sostenible, la importancia que tiene. Eh, a partir de las anécdotas personales y de su experiencia personal, él refuerza sus argumentos y le da más sustentación, digámoslo de alguna manera, a esa tesis central. Su estructura narrativa normalmente es, él comienza hablando de lo que va a hacer en el video, como decir, ah, bueno, hoy vamos a alimentar a las gallinas. Lo desarrolla, entonces muestra cómo es que se hace y el cierre es ese call to action que es motivar a la gente a hacer lo que él también hace. Y este es pues un ejemplo de uno de sus videos que va directamente a su YouTube. Em, Vamos aquí. Ay, espérenme que me quedó este cerdito aquí. Ahora, las... No ¿Qué? puedes poner, te hago una sugerencia de usabilidad. Sí, Cuando está el cerdito, no le puedes poner un textico que te salga de apoyo. como clic aquí o algo así. No, ¿O cómo? dale clic ahí, que diga estrategias y técnicas argumentativas. Sí, mira, y dice, ah, No, 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 no. Cuando yo marco el cerdito, ok, cuando yo, cuando pase el mouse sobre el cerdito, que salga estrategias y técnicas argumentativas y ahí le dé clic fíjate a ver para... si yo creo que es genial y si te lo permite hacer. Sí, yo creo que sí, pero entonces no quedaría como ventana, sino como Un texto un flotante. tool, un texto Sí, flotante. Ajá. sí, sí. Ah, bueno, lo puedo cambiar. Se puede Porque hacer. de esa manera tú sabes a qué vas. Pues uno como usuario Ah, dice, sí. ¿qué me voy a encontrar? Tin. Ajá. Sorpresa. Es el factor sorpresa, profe. Bueno, yo sé, pero si lo puedes hacer, te queda mucho mejor. Listo. Gracias, profe. Listo, lo puedo modificar. Eso no me toma mucho tiempo. Bueno, entonces las estrategias y las técnicas argumentativas del borrego se basan en identificar el uso de la narración personal como credibilidad, esa estrategia que le da credibilidad, y ahí, por ejemplo, estamos hablando de Letos. Es una Sí. persona que es reconocida y que vive en el campo, entonces eso es lo que hace que sea más creíble lo que le está diciendo, ¿cierto? Que la gente le preste más atención. Él observa o muestra pues cómo se resalta ese contraste entre el campo y la ciudad para reforzar ese mensaje. Entonces él también hace muchas comparaciones de, vea, esto en la ciudad no se ve, o incluso en las primeras entrevistas que él presenta, él dice, es que a mí me gusta mostrarle a la gente que la leche no sale simplemente de abrir la nevera y sacar la caja o la bolsa de leche, que la gente vea cuál es ese proceso realmente. Eh, Vemos dentro de estas estrategias y técnicas argumentativas el impacto de las metáforas visuales. Metáforas visuales me refiero a el uso de los animales, o sea, de tener ahí la experiencia vívida de los animales, los paisajes rurales, el lugar, el entorno donde él está. Y su lenguaje es muy accesible, es coloquial, es amigable, entonces es un lenguaje que incluso yo acá digo del humor y la cercanía, porque el escucharlo a él es como escuchar al primo que vive en la finca, sin dejar de ser
pues un lenguaje entendible, porque a veces las personas de la finca sí usan una jerga, a veces difícil de entender, entonces uno dice como, ¿qué me dijo? Pero sí, el lenguaje de él es un lenguaje accesible y coloquial, entonces facilita mucho el entender o el adquirir ese mensaje que él quiere dar. Vamos para el conejito. Bueno, aquí los criterios y estándares de calidad del discurso. Entonces vemos, yo quise resaltar más lo evidente, lo positivo, digámoslo de alguna manera, más que lo ausente, porque lo ausente no lo vi tanto. Eh, Él tiene autenticidad y coherencia entre su discurso y su estilo de vida. Es una persona que dice algo y lo demuestra. No es como los que dicen, ay, si hay que comer saludable, apagan la cámara y se comen una hamburguesota así gigante, ¿cierto? Em, es claro y es accesible el lenguaje que utiliza. Hay una consistencia en la temática, o sea que lo que decías yo ahorita, o sea, el tema siempre es el mismo y él siempre va a su tesis central, que es el campo es valioso y sostenible. ¿Qué era lo otro? Bueno, la relevancia social, pues que es un mensaje que impacta a la sociedad y su producción audiovisual es muy cuidada porque él utiliza efectos, la calidad de la imagen, la calidad del sonido es buena. Incluso comparé los videos, los primeros videos que él publicó siendo con los niño actuales. y los actuales. Es impresionante el cambio, o sea, la portada, empezando por ahí, o sea, la portada es impresionante de diferente. Y los aspectos ausentes en cuanto a los criterios y estándares de calidad en el discurso, de pronto yo diría que le puede faltar profundidad teórica o ver diversas perspectivas. Yo había notado eso por aquí, perdón, voy a hacer trampa, porque yo lo quería decir diferente. Ah, bueno, la profundidad teórica, por ejemplo, él habla desde su experiencia De eh, vida. de vida, sí, como desde su realidad. Sería muy bueno que él tuviera referencias académicas o científicas para argumentar o sustentar lo que está proponiendo o diciendo del campo. Aunque podría ser un arma de doble filo, porque como el contenido de él es más dinámico, es más divertido, puede caer en lo aburrido, entonces ya no lo van a ver tanto. Porque a la gente Sí. no le gusta aprender teoría, sino ver más la practicidad, lo ágil. De todas maneras, recuerda que una forma de conocimiento es el conocimiento empírico. Él de alguna Exacto. manera sí tiene conocimiento empírico y Ujú. está argumentando desde el conocimiento empírico. Aquí Exacto. hay algo que yo te quiero hacer notar. Sí, ¿Por qué pones producción audiovisual con mayúscula, cuidada con mayúscula y consistencia arriba sí. temática con minúscula? Porque se me fue. Ah, y profundidad teórica con mayúscula los dos, diversidad de perspectivas con minúscula. Ahí Ajá. solamente te dejo esa Sí, inquietud. sí, es cierto, es cierto. Es cierto que debía Consistencia, hacerlo o todo en minúscula o todo con mayúscula inicial. Ajá. consistencia. O todo en la Bueno, cama o todo en el o piso. todos en el suelo, sí. Y en cuanto a la diversidad de perspectivas, yo diría que, a ver, su enfoque siempre es positivo. Él rara vez muestra como esas dificultades del campo, como, o por ejemplo, los problemas económicos del agro. Entonces sería muy bueno también como que mostrara esa parte. Listo, vamos con la cabra loca. Esta es la cabra loca. Vamos agilizando porque acuérdate que yo empiezo en 10 minutos Ay, otro sí, encuentro profe. sincrónico. Tranqui, que ya no faltan sino unas cuantas cositas. Bueno, voy a ser más ágil. En el análisis del discurso estructural o análisis de la estructura del discurso, entonces él utiliza conectores discursivos como venga, les cuento o es importante saber qué, ¿cierto? Eh, Usa mucho o predomina mucho el modo declarativo o imperativo de los mensajes, entonces manda mucho, pues como a, nuevamente, regreso a lo de la tesis central de su discurso. Aquí es donde está el hipervínculo a transmitiendo el amor por el campo a las nuevas generaciones. Ahí es donde le enseña a su sobrina el manejo del campo y ahí es donde él sigue mostrando un lenguaje muy claro y accesible.
Vamos para la vaquita. El análisis crítico del discurso. Entonces, se muestra una ideología que subyace en su discurso, que es sobre la revalorización del campo de la sostenibilidad. Em, Hace una crítica implícita a la urbanización extrema. Él resalta esas problemáticas de la desconexión con el agro. No quiere decir que él esté en contra de esa urbanización, pero sí que no se desconecte el agro de nuestra realidad. Y ese discurso de él apunta a una descentralización del conocimiento, o sea, él reflexiona sobre qué perspectivas están ausentes en su discurso, por ejemplo, las problemáticas em, que se pueden encontrar, pero nunca hace énfasis como en eso, ¿cierto? Sino como más bien, mm, él no se enfoca como en lo teórico, así como, ay, es que esto tiene que funcionar así, así, sino más como en lo que sea más práctico para todos. Hasta el momento vamos bien, ¿cierto, profe? Sí. Que cuando me empiezo a acelerar, como que me asusto y me pierdo. El análisis conversacional, bueno, él fomenta la interacción con la audiencia, ya lo habíamos mencionado ahorita. Mm, Responde a comentarios y críticas con diplomacia. Él ha tenido algunas críticas, pues, por ahí, creo, en una de las entrevistas que están en Hipervínculo, él habla con mucho humor y con mucha neutralidad. Entonces, es una persona muy abierta, pues, también como a esas llamados de atención de pronto como de la sociedad o críticas, ¿cierto? Em, Sus publicaciones son positivas, motivantes, hace preguntas abiertas y llamados a la acción. Y Una, dime, no, una sugerencia de forma. Siempre que escribas sí. una palabra que no es del español, por ejemplo, post, Ay, ponla sí, en ese se me cursiva, fue. en Sí, mira que cursiva. incluso ahorita cuando lo puse en Storytelling y se pone entre comillas Sí, exacto. española, sí, 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 me faltó eso. Sí, el post, es cierto, eso es un anglicismo. Ujú. Y vamos en negatito ya. Y el análisis multimodal o el uso de los recursos multimedia, a mí me encanta el cómo los usa porque usa imágenes, música, edición de video para reforzar el mensaje. Su expresión corporal impacta bastante, el tono de voz es muy persuasivo, la edición es dinámica y mantiene la atención del espectador. Eh, Cuando hay una persona de pronto con limitación visual, entonces él simplifica los temas complejos con enunciados, pone subtítulos, pone palabras que llamen la atención. Mira, profe, lo que te decía, mira la imagen acá. Este es de los últimos, pues uno de los Sí, videos que él hizo yo y lo la vi edición es, en el otro, por ejemplo, en el otro pusiste lo de los alimentos de como en la selva y le ajá, vi ya mucho más o claro. sea, el cambio es impresionante, él Sí. avanzó muchísimo. Y te Devuélvete un hice caso, minutico. sí, Ojo con la forma. ¿Por qué unas frases tienen punto al final y otras no? eh, ay, sí, señora, tiene usted toda la razón. Las dos primeras no tienen punto y las dos últimas sí. ¿Saben, profe? Vea, yo sé que puede sonar a Tranquila, tranquila. pretexto. No, 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 No sé no, si, no, tranquila. si estás notando el día de hoy, si tú eres observadora, tengo unas gafas diferentes. Mis gafas que sí funcionan están en el taller y Ah, estas ya. están remendadas. Yo Pero no estoy viendo. yo es que me las pillo así porque estoy acostumbrada a Ajá, trabajar de revisora. Yo soy revisora, entonces claro. pues siempre me... Y te Ay, sí hice me caso con gusta. algo. Mira. Ah, estudiante de comunicación digital. Cha, pues, cha, cha, contacto, ta, 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 ta. Perfecto. Y fecha, fecha, fecha. Siempre pon la De fecha de la tus creación trabajos. del producto. Ajá, eso me faltó. Abajo le Fecha. pongo entonces marzo 2025. Exactamente, Listo. exacto. Bueno, entonces, a ver, primero el trabajo es perfecto, el trabajo es muy bueno, no tiene sino cosas de forma. Ajá, Segundo, me gustó mucho que lo hicieras con el mismo personaje porque mira que eso te enriquece mucho. Yo te voy a sugerir una cosa, Juliana. Nosotros vamos a hacer en septiembre vamos a hacer un encuentro donde vamos a invitar a mostrar trabajos. Yo quiero que sí, tú me presentes este trabajo, pero únelos, listo. Ah, están juntos, únelos. están en el Ah, mismo eso sí. Genially.
Son dos páginas. Entonces, en la primera está el uso de las redes sociales del borrego y en el segundo Eso. el análisis de su discurso. Porque Ujú. eso te enriquece mucho más el producto. Podrías empezar por el análisis de las redes y luego por el del discurso Así multimodal. está, así está. Y Ah, bueno. pagué Genially Premium porque quise descargarlo como presentación más adelante para poderlo hacer todo un portafolio de productos míos para cuando me gradúe mostrar lo que yo he hecho. Por eso siempre les digo que hagan un Ajá. trabajo en un solo producto para que les Ujú. salga todo junto. ¿Sí me Igual yo soy entiendes? muy juiciosa y todo en la nube yo lo subo por semestres, por bloques, pues, y por Sí, semestres y por materias, todo. Material de perfecto. apoyo, documentos para leer y actividades. Y Bueno, las entonces, retroalimentaciones. muy bueno el trabajo, de verdad que sí, yo lo voy a leer con mucha más atención, pero de una vez pues te digo que el trabajo es muy bueno, que hiciste un trabajo muy, muy, muy bueno. Em, no, qué rico que estés pues como integrando todo en un mismo, haciendo unas cosas más integrales, porque eso te permite tener una visión mucho más amplia de los diferentes temas y cómo cada tema está ligado con los otros. O Sí, sea, esto es totalmente. una red de conocimientos. Ujú. Entonces, bueno, yo me tengo que ir ya para el otro Sí, encuentro, pero profe, muchísimas gracias pues por el aporte que nos diste. a Espero usted. que Sebastián pueda ver este video y de todas maneras pues yo sí quiero invitarte a que, y ya que me dijiste que eras la monitora, para que vayamos preparando los trabajos que se van a presentar en esa feria, porque vamos a hacer Listo, como una profe, feria de de una. trabajos. Súper chévere. Bueno, Profe, yo ahora te mando un mensajito, te cuento otro chismecito universitario y para que tengas en cuenta entonces que yo sí quiero aumentar las notas. listo, perfecto. Listo, Me profe, pones gracias. en el foro, me pones, profe, revisa que ya hice estos cambios y ya. Listo, listo, Listo. profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Un Que estés bien, abracito. feliz noche. Chao. Chao. Chao.